Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores, basado en valores. Razonamiento verbal 1, primer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 1, tema 1, el signo lingüístico. Con relación a este tema, nosotros tenemos que conocer el concepto, noción, definiciones de algunas palabras que van a servir de introducción y llegar al concepto del signo lingüístico. ¿Quién está con el micro prendido? En primer lugar, empezamos. ¿Qué es la semiología o semiótica? Es una ciencia que estudia los signos de una lengua específica. Ojo, ciencia que estudia los signos de una lengua específica. Y profesor, ¿y cuántas lenguas existen? Existe una variedad de lenguas a nivel mundial. Tenemos algunos ejemplos. Español, japonés, ruso, quechua, italiano, francés, ¿no? Etcétera. Ojo, es de acuerdo al ámbito geográfico en el cual nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, en el Perú, ¿no? Tenemos el español, tenemos el quechua, tenemos, ¿cómo se llama?, el aymara y otras sublenguas o lenguas más que existen en la selva amazónica. ¿Qué es un signo? Es la asociación mental. Presten acá atención acá. Asociación mental. Si es una asociación mental, o sea, se refiere que eso se va a producir en mi cerebro, en mi mente. De ahí se produce esa asociación. ¿Entre quién? Entre una señal, ¿correcto?, que se puede ver, que se puede observar, que se puede percibir, y su significado de lo que quiere decir esa señal. ¿Y cómo así, profesor? No le estoy entendiendo bien. Incluso estoy haciendo yo las preguntas, ¿no?, para que ustedes puedan entender. En clases de este tipo de forma. Bien, ahora sí. Imagínense, presten atención, por favor. En un hospital, ¿correcto? Ustedes han entrado a un hospital, encuentran un círculo rojo, una línea en el medio también rojo y un cigarro en el medio. ¿Qué nos quiere decir? Prohibido fumar. Prohibido fumar, muy bien. Entonces, ya en mi mente hubo esa asociación mental de esa señal, de ese signo. ¿Correcto? Entonces, a eso se refiere. Nosotros percibimos algo y qué significado da, qué nos quiere decir. Es igual como el semáforo, ¿no? Cuando está en rojo, ¿no?, en verde o en ámbar. O de repente cuando una persona levanta la mano y se pone el dedo índice en medio de los labios, nos da un significado. A eso se refiere. Pero tenemos clase de signos. ¿Y cuáles son estas clases de signos? En primer lugar tenemos los íconos, entre los cuales tenemos ¿qué? Las fotografías, los mapas, las esculturas, etc. Tenemos los indicios, ¿no? El humo. Cuando vemos humo nosotros pensamos que algo se está incendiando, se está quemando, o sea, nos remite al fuego, ¿no? Porque el fuego lo produce. O la fiebre, ¿no? Cuando uno se toca a veces la frente, o su papá o su mamá, y pues bueno, está caliente la frente, es fiebre, ¿no? ¿Qué indicio nos da? Que remite al proceso infeccioso que lo produce, ¿no? Que se está enfermando. Los símbolos.
que son los alfabetos, los números, las banderas, las palabras de una lengua, la paloma de la paz, o sea, una paloma blanca. ¿Sí? Tenemos entonces 3 clases de signos: íconos, indicios, símbolos. Íconos, indicios y símbolos. Marvin, ¿cuáles son las 3 clases de signos? Marvin. Dígame. ¿Cuáles son las 3 clases de signos? Espera un ratito. Buscando seguramente cómo se llama en internet. Si les acabo de repetir, íconos, indicios y símbolos. ¿Cuáles son, Marvin? Íconos, inicios y símbolos. Muy bien, Marvin, muy bien, muy bien. Continuemos entonces. Ahora sí, con todas estas nociones, ¿no?, de todos estos conceptos, ¿no?, de semiótica, de signo, clase de signo, veamos lo que es el signo lingüístico. ¿Y qué es el signo lingüístico, profesor? El signo lingüístico, estudiante, es la asociación de una idea o concepto. A la idea o concepto lo vamos a conocer como el significado. Significado. ¿Y con qué se asocia, profesor, esta idea o concepto o significado? Se asocia, estudiante, con una imagen acústica, que va a recibir el nombre y lo vamos a conocer con el nombre de significante. ¿Y qué produce esta asociación, profesor? Produce el acto comunicativo. ¿Correcto? El acto comunicativo. Entonces no se olviden, idea o concepto, significado, imagen acústica, significante. Entre esos dos hay una asociación. ¿Pero para qué? ¿Con qué fin? Para que se produzca el acto comunicativo. Continuemos. Veamos los elementos o características, ¿no?, del signo lingüístico. Elementos o características. No, perdón. Elementos solamente o planos. Elementos o planos. Tenemos el significado. Vamos a conocerlo ahora un poquito más. ¿Sí? El significado. El significado es la imagen mental en nuestro cerebrito. Imagen mental, acuérdense eso. Porque es el plano del contenido. Es el concepto, es el dibujo, es la idea que tenemos de algo o de alguien que se representa en la mente. Esa representación que se da en mi mente, esa imagen mental, vienen a ser ¿qué? Los semas. Los semas. Es la idea correspondiente a la palabra. Todo eso corresponde a lo que es el significado, imagen mental. Y lo que se representa en nuestra mente se le conoce también como semas. ¿Qué es el significante? Es la imagen acústica. Acústica, viene de sonido. Ya tengo una referencia. Sonido. Y viene a ser el plano de la expresión. Entonces vamos a expresar. Vamos a hablar. Es el nombre de las cosas en nuestra mente. Son los sonidos, o sea, fonemas, ¿correcto?, que se representan en la mente para darle un nombre al significado. O sea, le damos un nombre al significado. Significado, imagen mental. Significante, imagen acústica. Al sonido se le conoce como fonemas y a esta representación en nuestra mente, semas. Bien, acá tenemos un ejemplo. Ustedes tienen un dibujito ahí. Significado, que es la imagen mental, ¿no?,
y significante, que es la imagen acústica. Acústica, acá es significante. Bicicleta, tenemos que expresarlo, pronunciarlo. ¿Correcto? O sea, es el significado que le vamos a dar a ese dibujo. Y el dibujo es como nos imaginamos la bicicleta. Puede tener 2 llantas, puede tener 3 o 4, porque antes, no sé si ustedes hayan conocido, pero yo creo que sus señores padres y madres, señoras madres, han visto una bicicleta fusionada. Manejaban 2 personas, una adelante y otra también tenía, ¿cómo se llama?, su asiento atrás. Y manejaban, las dos personas pedaleaban. Entonces no se olviden, imagen acústica cuando pronunciamos, ¿correcto?, el nombre de esa imagen mental, que es el significado. En este caso, bicicleta. Veamos algunos principios o características del signo lingüístico. Ahora sí, principios o características del signo lingüístico. La primera característica o principio es biplánico. ¿Por qué, profesor? Por la siguiente razón. Bi significa 2, o sea, 2 planos. ¿Y cuáles son esos 2 planos? El significado y el significante. Tenemos aquel ejemplo. Tienen ahí una imagen de un perro, ¿sí?, que viene a ser el significado. Y abajo tienen una serie de palabras, pero todas esas palabras tienen el significante de perro, pero, que eso lo vamos a reforzar más adelante, pero en distintas lenguas. Porque ahí tenemos lenguas en ruso, en inglés, en holandés, en francés, en italiano, ¿no?, en portugués. ¿Sí? Pero la representación es lo mismo. O sea, la imagen mental viene a ser lo mismo. Porque si yo digo dog, que es en inglés, se está refiriendo a perro. Me imagino que es un perro, porque es de acuerdo a nuestra lengua y en donde vivimos. O sea que nuestro ámbito geográfico. Entonces ya vimos el primer principio o característica del signo lingüístico, que es biplánico. Linealidad. Acá el significante está formado por una serie de fonemas. Cada fonema ocupa un lugar y tiene un tiempo de realización. Veamos el ejemplo. Tienen ustedes una palabra, pero que está separada. En este caso tenemos T, O, R, O. ¿Correcto? Renato, juntando todas esas letras, ¿qué palabra formamos? Toro. Muy bien, toro, pero acá están separadas. Esas 4 letras forman 4 fonemas. Recuerden que fonema, dijimos, es el sonido, ¿no? Sonido acústico. ¿Y cuál sería el sonido de la primera letra, Ricardo? Ricardo. Muy bien, muy bien. Yo pensé que me ibas a decir T. No, porque tendría que tener una vocal. ¿Correcto? Muy bien, Ricardo. ¿Cuál sería el sonido de la segunda letra, Matías? Matías. Cuento 3 y yo lo siento. 1, 2, 3. Lo está mandando en el chat. ¿Por el chat? No. Sí. Yo no estoy chateando. Por favor. Yo estoy en una clase
significativa Dice y que virtual. dice que se llama lograr el micro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es igual, si yo voy a una guerra y voy sin armas, ¿qué van a hacer? ¿Me van a matar? Y voy a dejar de existir. Es igual a ustedes, si les falta una herramienta, ¿correcto? Para que ustedes estudien, de igual forma van a morir. En este caso van a tener una nota desaprobatoria. Damaris, la tercera letra, ¿cuál es su sonido? R. R, R, ¿correcto? Y las Ujú. otras tenemos O. Entonces tenemos ahí 4 fonemas. 4 fonemas. ¿Qué pasaría si la segunda letra la coloco delante de la primera letra? ¿Qué dirían? Diría otro, otro. Otro, correcto. Pero ahí ya el significado o el significante sería muy distinto. Entonces, a eso se refiere de que cada Roto. fonema ocupa un lugar. ¿Alguien está con el micro prendido? Veamos la otra característica. Arbitrariedad, que viene de arbitrario. Acá existe, alumnos, una reciprocidad. ¿Entre quién? Significado y significado. Pero es convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que un mismo significado, alumnos, es designado en diferentes comunidades lingüísticas. Como vimos, recuerden esa diapositiva donde está el perrito y abajo varias palabras, pero en distintos lengua y idioma. Entonces, un mismo significado es designado en diferentes comunidades lingüísticas por medio de diversos significantes. Ahí tienen ustedes ahí a un niñito bien, ¿no? Bien ficho, a la tela, con su corbata y con su celular ahí, ¿no? Este niño. El niño es de igual significado. Pero ustedes vean más abajito. Dice bambino, guarma y boy. Pero bambino, el significado es niño, de guarma, niño, boy, niño. Pero son diferentes significantes de acuerdo a la lengua o idioma. En el ámbito geográfico que ellos, ¿cómo se llama?, están viviendo. Entonces, no olvidarse eso, alumnos. Los significantes pueden variar en escritura, de acuerdo a la lengua, pero tienen el mismo significado. Eso en lo cual es arbitrario. Entonces ya hemos visto, ¿no?, biplánico, lineal y arbitrario, ¿no? Biplánico, lineal, arbitrario, que son características, ¿no?, del signo lingüístico. Veamos otra característica. Dice, doblemente articulado. ¿Qué significa esto? Cuando se dice doblemente, dice, no, do es de dos, articulado. O sea, ¿cómo lo vamos a pronunciar? De distintas formas. Y se descomponen en algo más pequeño, en unidades más pequeñas. Veamos la primera articulación. Estas unidades en las que se va a dividir en esta primera articulación, alumnos, tienen significación. Tienen significación, ojo. Y veamos el ejemplo. Tenemos, si juntamos todo eso, la palabra es niñas. La vamos a dividir en mínimas unidades, pero que deben de tener significación.
La primera división de la palabra niñas está N y ñ. Luego A y luego S. N y ñ viene a ser la raíz, la base o lexema. Es lo que le va a dar el significado. Eso no cambia, no varía. La letra A va a ser que esa palabra sea ¿qué? En género, ¿qué tipo de género sería? Si es niña, Damaris. Femenino. Femenino, muy bien. Tenemos otro morfema, que es la S. Y si pronunciamos, es niñas. ¿Correcto? ¿Y qué tipo de palabra vendría a ser, Marvin? Si digo niñas. Femeninas. Es femenina, ¿correcto? Pero si es en número. ¿En qué número? Plural. Plural, correcto. El número es singular y plural, en este caso es plural. Entonces acá tenemos nosotros 3 morfemas, N y ñ, A y S. Entonces, a estas divisiones mínimas con unidades de significación se les conoce con el nombre de morfema. Y si hago una pregunta en el examen y la palabra niñas, ¿cuántos morfemas tiene? ¿Cuál sería la respuesta, Analí? 5, profesor. 5 morfemas. Ojo, morfemas, ¿ah? ¿Cuántas divisiones tenemos ahí en la palabra niñas? ¿Cuántas? 3. Muy bien, 3. N y ñ es una, A es otra y S es otra. Entonces, no olvidarse. Estas unidades tienen significación. Veamos la segunda articulación. También comprende unidades mínimas, pero, ojo, pero son carentes de significación. O sea, no tienen significación. En cambio, en la primera articulación sí la tienen. Ojo, miren esa diferencia. No hace que en el examen les pregunto, ¿cuál es la diferencia, estudiantes, entre la primera articulación y la segunda articulación? Ah, profesor, que en la primera tienen significación y en la segunda no tienen significación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, no tienen significación en que se puede dividir este signo. Y estas divisiones se les conoce con el nombre de fonemas. En este caso acá tenemos N, I, ñ, A, S. ¿Cuántos fonemas tenemos ahí, Ricardo? Ricardo. Vamos, Ricardo, ¿cuántos fonemas? A ver, cuenta. He dicho N, I, ñ, A, S. ¿Cuántos fonemas? 4. ¿Hay 4 ahí? 5. Ah, 5, ¿ves? 5. Muy bien, 5 fonemas. Entonces, primera articulación, tienen significación y se les conoce con el nombre de morfema. En la segunda articulación no tienen significación y se les conoce con el nombre de fonemas. Continuamos. Otra característica del signo lingüístico. Mutable. Acá, alumnos, la lengua, como código de signos lingüísticos, pasa por diferentes tiempos en historia. ¿Y por qué, profesor?
O sea, ¿qué sucede? ¿Qué ha pasado? Es que las palabras van evolucionando, se van modificando, no todas, por favor. ¿Y debido a qué, profesor? Debido a lo siguiente, que el castellano, ¿no?, ha admitido lenguas extranjeras, como lo que es griego, ¿no?, el griego y el latín. Es por eso. Y a ese proceso de cambio de estas palabras, de estos códigos, ¿no?, de signos, tienen que acostumbrarse a utilizar ya estos términos, ¿no?, palabra o código de signos lingüísticos, se le conoce como diacronía. Diacronía. Pero, profesor, ¿cambia totalmente? ¿O no cambia? ¿O cambia parcialmente? No, puede cambiar en su totalidad o parcialmente. O sea, una parte de la palabra. Según sea, alumnos, en su plano de significado o del significante. Por ejemplo, en el siglo XVI, ¿no?, se expresaba o se escribía amica, pero a través del tiempo, a lo largo del tiempo, y ahora en el siglo XXI, se escribe amiga, se expresa amiga. Entonces acá se produce un eje diacrónico, o sea, una diacronía. Ha sido modificada, cambiada la palabra. Ahora les hago la pregunta a Renato. Renato, ¿ha sido cambiada totalmente o parcialmente? Parcialmente. Parcialmente, porque lo único que ha cambiado es la letra C por la letra G. ¿Correcto? Muy bien. Estás prestando atención. Muy bien, muy bien. Entonces pasamos ahora, ya sabemos lo que es mutable, diacronía, inmutable. En otras palabras, disculpen, no se puede cambiar. O sea, estos signos que van de generación en generación, no se puede cambiar. Y acá se produce ¿qué? La sincronía. Sincronía. El mutable, ¿no?, es diacronía. Acuérdense, mutable, diacronía. Inmutable, sincronía. ¿Correcto? Y no altera el equilibrio en una lengua. Por ejemplo, en el año 2000, mesa. En el año 2013, se escribe de la misma forma, mesa. No hay ningún cambio. Se produce un eje sincrónico, o en otras palabras, una sincronía. Veamos los tipos de significado. Y acá hay que prestar mucha atención, por favor. En cuanto al aspecto denotativo, que es un tipo de significado, alumnos, acá es el sentido o significado literal de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que es el concepto estricto e impuesto socialmente. En otras palabras, cuando se habla de significado literal, es tal como está en el significado de la Real Academia de la Lengua Española. De repente ustedes van a encontrar RAE o DRAE, ¿no? Diccionario Real de la Academia Española. ¿Sí? Tenemos el ejemplo. Alza la mano para que podamos verte. Alza la mano para que podamos verte. Es el ejemplo. Vemos que mano está en negrita y vemos más abajo en el guión. Vamos a ver qué significado tiene. La palabra mano significa parte del cuerpo humano. Parte del cuerpo humano. Mano, exactamente. Es en el denotativo, es el significado literal, tal como está en el diccionario.
Pero veamos ahora el significado connotativo. El significado connotativo. ¿Qué es el significado figurado? ¿No? O aludido a la palabra. ¿Por qué? Porque se le da un sentido a la palabra, se le atribuye algo a la palabra. Y lo vamos a entender con el siguiente ejemplo. ¿Correcto? Esto mayormente utilizan los poetas, los literatos, para darle más expresividad, belleza a lo que ellos escriben. Ejemplo, dice, dame una mano con este trabajo. Dame una mano con este trabajo. ¿Cuál es el significado connotativo? Que la palabra mano, ¿qué? Significa apoyo. O sea, quiere que lo ayuden en el trabajo. A eso se refiere con el aspecto connotativo. Alumnos realizan un organizador visual en el cuaderno con la información brindada. ¿Están con el micro prendido? Toman una fotografía, ¿no? Y la envían a la plataforma de la institución. Pero en esta semana me lo envían por WhatsApp, a mi WhatsApp personal. Estudiante, Matías, ya me enviarás el por qué por escrito o por WhatsApp que ha sucedido. A mí me gusta escuchar, pero también doy la aclaración de aquellos alumnos que no justifican el por qué, bueno, la nota es negativa. Profesor. Un ratito, hija, estoy hablando, por favor, estoy hablando con Matías. Me está manifestando que se le ha malogrado, ¿no? Está consiguiendo otros, es factible. Me está explicando el por qué. En ese rato él no contestó al interrogante, a la pregunta. ¿Correcto, estudiantes? Yo soy muy comprensible. Pero hay aquel alumno. Apágame el micro, ¿cómo se llama? Camila, por favor. Me gusta el respeto. Ya yo les he dicho cuándo van a tener que hablar. Porque si todos hablamos, no nos vamos a entender. Entonces, Matías, yo te entiendo. Yo te entiendo, hijo. ¿Correcto? Ahora, estudiantes. ¿Alguna interrogante, inquietud? Por favor. Esperanza, creo que querías preguntar algo. Puede ser sobre tu mamá, ¿no? Camila, dime, Camila. Todo lo que usamos tenemos que escribirlo a mano. A ver, creo que dije ya para lo en literatura, acá todo es escrito a puño y letra. Les voy a explicar de nuevo el por qué. Porque yo califico letra, orden, lexigrafía y ortografía. Ahora, mi profesor, ¿qué es lexigrafía? De repente un término nuevo para ustedes. Apaga mi micro, Esperanza. Cuando estoy hablando lo apagas y cuando tú hablas lo vuelves a prender para que no haya interferencia. O sea, ¿qué es lexigrafía? Es el uso correcto de las letras. Profesor, ¿y en qué caso se da esto? En la S, X, Z. A veces escriben ustedes combate con N. Y no es con N, es con M. O combate con B y otros con V. Entonces, todo eso califico los márgenes, ¿correcto? El orden. Acá yo no acepto nada pegado. ¿Alguna otra pregunta, inquietud o aclaración del tema para darles a conocer? ¿Alguien más? No. Ya, tú ya no tienes, de repente tus compañeros tienen. ¿Alguien más, hijos, hijas? Esa tarea tenemos que hacerlo. ¿Cómo, hijo? La tarea que vamos a hacerlo hoy día, ¿lo vamos a hacerlo? ¿De qué se trata? Tienen una semana. Tarea no le estoy dejando, solamente un organizador visual del tema que he desarrollado ahora. Y tienen plazo, ¿cómo tienen un plazo de una semana?
o sea, hasta el siguiente jueves, el jueves yo estoy revisando, ¿no? O si me lo envías más antes, como lo hizo Camila con lo que es ya literatura, no hay ningún problema, ¿sí? Por esta semana me lo envían a mi WhatsApp personal. A partir de la siguiente semana ya, sí, a la plataforma. Matías, ¿tenías algo que decirme? No leí bien tu mensaje. ¿Cómo la clase? ¿La grabó? Le he grabado la clase. Esto va a ir a la plataforma. En la plataforma va a estar mi clase. Si ustedes también Yo le desean... tomo captura. Sí, si ustedes desean, en la plataforma va a estar. ¿Correcto? Para la explicación, aclaración, todo eso. Todo esto de acá está siendo grabado con las indicaciones. Bien, si no hay otra interrogante, pregunta. Camila, creo que querías preguntarme algo. Yo ya he sacado todas las capturas. Has capturado bien, está bien. No hay ningún problema, ¿no? Listo, alumnos. Ahora sí, me despido de ustedes. Cuídense, que tengan un buen día. Saluden a su familia. Chao, profesor. Hasta luego, cuídense. Chao, compañeros.